Tal como no hacía falta prácticamente de presentar a Javier Meloni, tampoco casi no hace falta presentar a Javier Bustamante. Muchos lo conocemos y realmente podemos agradecer lo que viene y hablarnos desde la belleza, desde el silencio, desde también toda su experiencia en el grupo, la caseridad, de todo, para ver cómo realmente podemos tener esta nueva cosmovisión o cómo podemos ir adaptando nuestras cosmovisiones. Otra perspectiva, pues Javier, te doy la palabra. Bueno, gracias. Es un gusto hablar después de Javier y de Inma, aunque también es un compromiso porque realmente nos han hecho aprender mucho esta mañana, aprender no solo con la cabeza, sino aprender, ¿no? Incorporar, como bien decías. Así que, bueno, yo haré una aportación muy humilde, un poco de síntesis de algunas ideas y la he preparado por escrito y la iré siguiendo un poco desde ahí porque mi memoria no es nada buena. Entonces, primero que nada quería agradecer y agradecer mucho la invitación que me han hecho todo el equipo de la Colegiata Cielo en la Tierra, las integrantes de esta colegiata y la Universitas Albertiana para participar en este encuentro. Estoy muy contento porque me ha permitido pensar y sentir algunas cosas que uno va experimentando y también buscar pues alimento de otras personas, de otras lecturas para ir conformando lo que quería hoy aportar. Entonces, pues, primeramente, gracias a ello, ¿no? Como decía, he ido buscando a otros autores, los menciono ahora al comienzo porque, bueno, sus ideas también estarán aquí presentes. Entre ellos son Alfredo Rubio, María Bori, Paniker, como ya ha comentado también Javier Meloni, Alfredo Ramos, Leonardo Boff y una poetisa llamada Guadalupe Amor. Entonces, pues también agradezco esas voces que siempre se suman a esta presente. Y comienzo pues hablando de la cosmovisión, ¿no? Un poco lo que nos reúne en esta mañana. La cosmovisión viene a ser una visión del cosmos, ¿no? Del universo. Y vemos que no hay una sola cosmovisión, sino tantas como colectivos humanos que comparten una manera de estar en el mundo. E incluso podríamos atrevernos a decir que tantas como personas, porque cada quien vamos viviendo y encarnando la visión del cosmos también de manera singular. De todas formas, quisiera introducir algún matiz en este concepto, ¿no? De la cosmovisión. En pleno siglo XXI, la cosmovisión es un término que podríamos revitalizar, primeramente quitando la supremacía que se le da, sobre todo en este tiempo, al sentido de la vista. Sí, más que una visión, una cosmovisión, podríamos hablar de una percepción, ¿no? Del cosmos, que englobe todos los sentidos físicos y espirituales. Se trataría de entender cómo percibimos nuestra totalidad del cosmos, ¿no? Con lo que olemos, lo que saboreamos, cómo lo tocamos, cómo lo escuchamos, cómo lo contemplamos, pero también cómo lo sentimos, cómo lo pensamos, cómo lo sufrimos, cómo lo amamos, ¿no? E incluso yendo más allá, también siendo conscientes no solo de cómo percibimos este cosmos, o sea, cómo nos afecta a nosotros, sino de cómo nosotros también afectamos al cosmos, ¿no? Al resto de cosas que no somos yo, ¿no? Cuando hablamos de visión, el sentido de la vista requiere una cierta distancia para poder enfocar aquello que miramos. Esta distancia nos separa de lo que miramos. En cambio, si incorporamos ese cosmos, podemos percibir que ese cosmos soy yo, ¿no? Se establece una relación así de familiaridad, de interdependencia, de corresponsabilidad. Incorporar el cosmos, sentirme cosmos, quita de su pedestal al sentido de la vista y logra integrar el resto de canales para percibir esta realidad. Bueno, este primer matiz simplemente era por ampliar un poco este concepto, ¿no? De cosmovisión, nunca para desecharlo. Continúo. Durante la segunda mitad del siglo XX, el teólogo y humanista Alfredo Rubio de Castarlenas
fue acuñando y difundiendo una manera de estar en la vida a la que él llamó realismo existencial. Esta se basa en la aceptación gozosa de la realidad, ser conscientes de que formamos parte de este cosmos tal y como es, y de que las condiciones que nos han otorgado la existencia han posibilitado a su vez que seamos como somos. La posibilidad de existir de cada ser vivo es única, lo cual nos hace irrepetibles, desde una piedra hasta un ser humano o un asteroide. Ser conscientes de esta unicidad nos hace valorar su dignidad y su relación insustituible con el todo. Es decir, yo, al igual que cada ser, soy digno de existir y soy insustituible en mis relaciones con lo que me rodea. Este realismo existencial también hace hincapié en los límites de lo existente. Determinadas condiciones han generado la existencia de un ser, pero dicha existencia no es eterna ni omnipotente. La vida lleva inscrita la muerte desde su comienzo y también ciertas capacidades o potencias limitadas. Esto deviene en fragilidad e interdependencia. Hay una sinergia implícita en el coexistir de todos los seres. La vida es posible en el planeta y en el cosmos porque se sostiene de una red de relaciones a todos los niveles. Cualquier alteración desencadena consecuencias que afectan en el todo. Como irán viendo, irán apareciendo palabras familiares con lo que también ya nos decía Inma e incluso con lo que decía Javier. El mismo Alfredo Rubio acuñó el neologismo caseidad, es decir, el tratado de los espacios humanos habitables y todo lo que acontece en ellos. La caseidad se ha venido constituyendo una disciplina y un arte. María Bori, educadora catalana que vivió muchos años en Chile, dedicó gran parte de su vida a encarnar y promover esta práctica en aulas hospitalarias, en concreto en la entidad Casa Abierta de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile. Desde su origen, ahí han dedicado a acoger a niños y niñas que han sufrido quemaduras severas y algún familiar durante el tiempo de su estadía. Ahí se les ofrece casa y continuidad en su escolarización. María trabajó porque esa atención fuera no solo un techo físico, sino un hogar, aportando valores y haciendo cirugía no en la piel, sino en el alma y la autoestima de los niños y las niñas y sus acompañantes. María Bori habla también del útero materno como primer hábitat del ser humano y de la condición de vulnerabilidad que se deriva de nuestra especie ya desde el nacimiento. Quisiera ahondar un poco más en el término caseidad. Según María Bori, en su libro Estudio del neologismo caseidad, nos dice: el origen de la caseidad nos remonta al momento en que el ser humano se empieza a asentar y progresivamente concibe el espacio donde vive como un espacio habitable y de convivencia. De esta manera, encontramos espacios habitables donde se respira calor de hogar, que nos remite a la intimidad, al reposo, al recogimiento y al acogimiento. La misma María reflexiona: el ser humano, para desarrollarse desde su tierna infancia, pasando por la adultez y hasta la ancianidad, necesita ser acogido por otros seres humanos, al mismo tiempo que es acogedor de otros, lo que lleva a una especie de círculo o juego de acogimientos. La experiencia de ser necesitado, dice María, es principalmente humana y por todo lo dicho se relaciona directamente con la caseidad. Ella continúa: el sentirse necesitado y existente gracias a unos otros lleva a una dosis de humildad y aceptación de uno mismo y de los demás, que conlleva a la aceptación gozosa de la existencia y de la contingencia humana. María también en su libro hace referencia al filósofo Josep María Esquirol cuando dice que la casa se relaciona con lo cóncavo, con lo gratuito, con el regalo. Y dice: la casa es la concavidad del cobijo, del mismo modo que el cuenco hecho con las manos lo es del don. Esas mismas manos son cuenco que recogen y contienen. La caseidad, pues, se relaciona con la entrega a los demás. Darse es servir a los demás de alimento, de compañía, de ternura o de cobijo.
En situaciones extremas de vulnerabilidad, también se hace presente la caseidad a manera de hospitalidad o acogimiento. La primera casa de todo ser humano es otro ser humano, una mujer, quien siendo primera casa desarrolla unas experiencias, dada su condición biológica, que iluminan el ejercicio de las actitudes propias de la caseidad. Aquí quería aprovechar para compartir una experiencia. Desde hace meses tengo la oportunidad de participar en un proyecto social que acoge a personas que han pasado por la situación de vivir en la calle, de carecer de casa, de no tener techo. Este proyecto se encuentra en un barrio de Badalona y acoge a 17 personas en lo que se da a llamar en situación de riesgo o vulnerabilidad. Cuando convives con personas cuya trayectoria vital les ha llevado a carecer de casa, te das cuenta de que esa vulnerabilidad también es la tuya. Todos llevamos dentro esa vulnerabilidad. Es muy fácil tener un revés en la vida y comenzar a perder la red social que nos sostiene, la economía volverse precaria o nula, hasta llegar a un punto de ya no poder pagar un alquiler o a causa de una adicción dejar de contar con la red familiar o de amigos. Incluso un trastorno de salud o física nos lleva a tales condiciones. Cualquiera somos vulnerables y susceptibles de quedarnos sin casa, ¿no? Este proyecto también acoge a personas migrantes o migradas recién llegadas al país, que en el fondo pues también son personas que han dejado atrás su casa, ¿no? Que se han quedado sin casa y llegan a un punto, digamos, de partir de cero cuando llegan aquí. Justo al comenzar a colaborar en este proyecto, me encontré con un libro que se llama Perforar las masculinidades. En él su autor, el politólogo Alfredo Ramos, nos habla de que vivimos en sociedades donde la hegemonía de un modelo único de masculinidad hace caer en el fracaso a la mayoría de las personas, incluidas hombres y mujeres, porque es más probable no encargar en dicho modelo que potencia la competitividad, el éxito, el elitismo, la desigualdad, entre otras cosas, ¿sí? Este modelo permea en todos los ámbitos de la vida y es más bien excluyente, traduciendo esta condición de vulnerabilidad de la que venimos hablando en una situación de desventaja y de desigualdad más bien. Aunque si miramos bien la vulnerabilidad, en realidad es un don, ya que nos ayuda a ser interdependientes y necesarios unas y unos de otros. Nos concibe en la igualdad de condiciones. Lo que sucede es que en el modelo de sociedad en que vivimos y en que hemos vivido desde que somos humanidad, trata de anular esta igualdad existencial, basándose en un sistema de ganancia y pérdida, es decir, que para que uno o unos pocos ganen, han de perder el resto. El deterioro ecológico del planeta es producto precisamente de esta misma manera de proceder. Han de haber pérdidas para que puedan haber ganancias. El libro que os comento plantea que hay una diversidad de masculinidades, es decir, de encarnar lo masculino. Lo mismo podemos decir de feminidades. Y por esta misma lógica, también hay diversidad de humanidades. La condición humana es iridescente, es polícroma, es variada. Es decir, que en cada persona se encarna de manera diferente y singular el resto de la humanidad. Ya en su título, Perforar las masculinidades, Alfredo quiere referirse a que hay que conseguir que sean porosas dichas masculinidades, que se comuniquen, que no sean excluyentes, que sean frágiles incluso, aceptando la condición de vulnerabilidad y propensión al fracaso. Fracaso entendido como un no éxito en la imitación de un modelo único. Todo esto nos habla también de ecología, porque no hay mejor equilibrio que el que se compone de diversidad y de sinergia, es decir, de colaboración mutua en el desarrollo de la vida. Estamos en un encuentro teológico y valdría también la pena revisar cómo esa masculinidad hegemónica, que ha sido excluyente en muchos momentos de la historia, también ha permeado nuestra experiencia y nuestro quehacer religioso. Pensemos en tantas guerras supuestamente santas o en campañas de evangelización donde se ha actuado desde un, podríamos llamar, catolicentrismo, que excluye a los que no creen en lo mismo o que poseen otro sistema de valores.
Jesús, como figura histórica, es el gran fracasado. ¿Qué más vulnerabilidad podemos apreciar que verlo morir desnudo en la cruz, como un sedicioso, con el círculo de sus más allegados muertos de miedo? Jesús nos entregó un legado de amor y de trabajo de la propia persona para abrirnos a la vida. Este legado muchas veces es ignorado o malentendido por quienes nos decimos seguidores y seguidoras suyos. A través de los siglos seguimos perpetuando este fracaso. Y es que es muy difícil vencer la inercia de la comodidad, del egocentrismo. Como decía Alfredo Rubio, es más fácil equivocarse que acertar. Un buen recomienzo diario es aceptar con amor y paciencia nuestra vulnerabilidad ontológica. Pero dicha aceptación es el momento cero del día. A partir de ahí, hay que ver cómo aliamos nuestra vulnerabilidad con las vulnerabilidades de las personas con las que nos vamos encontrando en la jornada, para, como propone este encuentro, ajardinar el mundo. Al menos solo por hoy. Mañana ya traerá su propio afán, su momento cero. Así, la suma de estas gotas de agua irá llenando el cuenco. Nos irá abriendo a la percepción para encontrar nuevas maneras de habitar la existencia, de cohabitarla con la diversidad de seres que poblamos nuestra casa tierra. Otro texto del cual me acompañé para preparar esta aportación es del filósofo Raimon Panikkar. Se llama Ecosofía, la sabiduría de la tierra. En él hay una frase que para mí dice mucho. El hombre sin la tierra no sería hombre. No podemos disociarnos de la naturaleza sin perjudicarnos. Obviamente Panikkar se refiere a hombre no solo como género masculino, sino como humanidad. Y es que humano viene de humus, de tierra, de lodo con forma. Humanizarnos, ya nos fue diciendo también Inma, es darnos cuenta de qué estamos hechos, de qué estamos hechas. Gran parte de los elementos de la tabla periódica que estudiamos en química circulan por nuestro cuerpo. Somos una hermosa síntesis del planeta. El problema es que nos quedamos tanto en las formas que nos olvidamos del fondo de la realidad. Las pantallas de los móviles nos hacen mucho daño en este aspecto. Ante nuestros ojos desfilan multitud de imágenes que aparentemente tienen dimensión, pero que si tocamos detrás del móvil no hay nada, solo una carcasa. Estamos viviendo un mundo de apariencias. El planeta que habitamos no es una apariencia, no hay carcasa que lo aguanta, hay tierra. Cuando no nos aceptamos como somos ni aceptamos la realidad en la que nos movemos, estamos pretendiendo vivir en apariencias, sostenidos por una tecnología que ofrece falsas realidades. Como dice Panikkar, cuando nos disociamos de la naturaleza, nos perjudicamos. De esta manera, cuando dejamos de comer lo que nos hace bien, nos perjudicamos también. Cuando proyectamos en las personas aquello que yo quiero ver en ellas y no comprendo realmente cómo son, también nos perjudicamos. Y así interminablemente. Pero es que somos vulnerables y buscamos seguridad de la manera más rápida y con el mismo esfuerzo. Panikkar titula su libro Ecosofía. Él, al igual que otros pensadores, se aleja del término ecología porque siente que no se trata solo de un estudio o tratado de la casa, del oikos, de la tierra, sino del saber de esa casa. Un saber que implica todos los sentidos hasta convertirse en un amor hacia aquello que se sabe. La ecología, como esa disciplina que estudia los ecosistemas, está bien porque nos aporta muchos conocimientos, pero más allá del conocimiento racional que podamos obtener y ordenar, la actitud hacia el planeta ha de pasar por el saber, por esa sofía. El saber, o el sabio, sabe a qué sabe aquello que tiene ante sí, conforma una unidad con eso que sabe. Una ecosofía del siglo XXI ha de partir de procesos de reconocimiento de la vulnerabilidad, tanto de los seres humanos como de toda la creación. Y desde este reconocernos limitados y frágiles, buscar equilibrios sinérgicos, donde aportando todos los seres, a su vez, también recibimos. Ajardinar, como propone el encuentro, es una acción que requiere de la intervención del ser humano sobre la naturaleza. Los jardines
suelen ser creaciones humanas que toman elementos naturales y los ordenan de una determinada manera. Emiten mensajes. El hábitat humano, las casas, los pueblos, las ciudades son una respuesta de la vulnerabilidad de nuestra especie. Construimos una casa para guarecernos del frío, del calor, para crear intimidad, para sentirnos seguros ante otros seres de nuestra especie y de otras especies. Estos hábitats, de los cuales se desprenden relaciones interpersonales, a veces desembocan en distanciamiento de la naturaleza, relaciones de poder y desigualdad, y necesitan ser ajardinados, es decir, repoblados de naturaleza para impedir que la vulnerabilidad natural se convierta en una vulnerabilidad instrumentalizada. En este sentido, ajardinar la sociedad tiene que ver con propiciar condiciones de reconocimiento a la diversidad, como un valor que aporta sinergia y nutrientes al crecimiento colectivo. Para llegar a la conciencia de unicidad propia y de diversidad necesaria y reconocer que nacemos en la vulnerabilidad, el silencio es un medio propicio. Silencio no solo como mutismo o una actividad, sino como apertura y escucha desde todo el ser. Silencio como actitud de permeabilidad con la realidad de la cual formo parte. He tenido la oportunidad de participar durante muchos años de un proyecto llamado Red de Murtras, las cuales son casas de silencio y soledad que ofrecen estas condiciones a las personas para que puedan retirarse un tiempo y experimentar básicamente la libertad. La libertad es ese gran catalizador de igualdades, ya que cuando soy libre es cuando más puedo valorar mi existencia y la de todos los demás seres. La soledad y el silencio nos ayudan a descalzarnos, apoyando nuestros pies sobre la tierra y palpando la conexión que existe con el planeta. Se trata de un descalzarse que puede ser físico, pero sobre todo se trata de un descalzarse ontológico o existencial. El calzado nos separa de la realidad, impidiéndonos saber cómo es el terreno donde estamos, su textura, su temperatura. De manera simbólica, cuando nos calzamos, nos aislamos de las demás personas, de lo que sucede a nuestro alrededor o incluso de nosotros mismos. Como decía Paniker, nos perjudicamos. Al descansarnos, entramos en contacto, palpamos. Este calzado existencial muchas veces son ideas, prácticas, hábitos, maneras de relacionarnos, prejuicios. El calzado también nos hace estar por encima, como si nos situáramos un peldaño más arriba de lo que nos rodea. Es una especie de soberbia. Soy más alto de lo que soy en realidad. Me autoengaño. En cambio, cuando nos descalzamos, nos situamos al mismo nivel de la realidad, de las personas con las que convivo, de los demás seres del planeta. Puedo adquirir así conciencia de hasta dónde llego, cuáles son mis límites. También es cierto que el calzado nos protege de esos molestos golpes en los dedos cuando chocamos con las cosas. Pero esto nos hace ir por la vida sin cuidado hacia lo que nos rodea y con posibilidad también de pisar a los demás. Cuando me descalzo, voy con tiento, pues me puedo hacer daño y esto me ayuda a ser consciente de que puedo hacer daño a otros. Mi vulnerabilidad también es la vulnerabilidad de los demás. Estar en silencio y soledad me ayudan a descalzarme, a ser yo mismo y gozar de mi condición de la manera como es. Conforme voy entrando en la dinámica del silencio, en su ritmo vital, descubro mi propio pulso y el de la naturaleza, porque soy naturaleza. Desde esta consonancia puedo ir alcanzando mayores cotas de armonía con mi propia realidad, con mi percepción restringida de la vida, porque al fin y al cabo es la mía. Hacer silencio y soledad no es callar y aislarse, es conjugar de manera consciente el verbo ser y estar. Ser estando en el presente y estar siendo el que soy y donde estoy. Aceptación pura, a veces dolorosa, pero curativa. Quisiera abrir un paréntesis, ya que estamos en un encuentro teológico promovido por mujeres, para ir a ese texto del Evangelio de Juan que nos habla de María Magdalena.
Ella, cuando fue al sepulcro de Jesús con la intención de ungir su cuerpo y acabar el ritual interrumpido por las prisas de la sepultura, cree encontrarse con un hortelano. María quería volver a Jesús aunque fuera muerto. En la versión del Evangelio de Juan, María va sola y en silencio, a intentar una labor imposible, porque el sepulcro, en teoría, estaba cerrado. Al llegar, lo ve abierto, y dentro ya no está a quien buscaba, sino dos ángeles que le preguntan por qué llora. El Evangelio no nos dice que ella se sorprenda por ver dos ángeles. Quizás para ella tenían la apariencia de dos jóvenes, o quizás ni los había visto, porque el texto dice que al contestar que buscaba a su Señor, vuelve la cara y ve al que confunde con un hortelano. María va a tocar por última vez a Jesús, no encuentra al que buscaba, al menos no lo encuentra como buscaba. Jesús, el supuesto hortelano, también le pregunta por qué llora, y al llamarla por su nombre, María, entonces lo reconoce. Es curioso porque la voz de Jesús sería la misma, tanto en el momento en que le pregunta por qué llora, como cuando la llama por su nombre. Solo al sentirse llamada es cuando lo reconoce. Sería este un llamamiento tan hondo como aquel llamamiento que le hiciera Jesús tiempo atrás, cuando le invitó a seguir en su camino. Rabuní lo reconoce y lo llama cariñosamente maestro en hebreo, como tantas veces lo hiciera. Aquí hay una respuesta misteriosa por parte de Jesús, que le dice: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Hay una primera palabra clave aquí, el verbo reunir. Reunir habla de algo que estaba unido, se ha separado temporalmente y vuelve a su estado de unidad. Jesús, después de todo lo vivido, de haber llevado hasta el extremo aquello por lo que creía y acabar procesado como un sedicioso, necesita volver a sentir la unidad con el Padre, con Dios. La soledad y el silencio son eso, esa reunión con el origen de cada uno, reunirnos con Dios. Una reunión de amigos, donde cada uno es quien es, mantiene su singularidad, pero a la vez establece una comunión con el otro. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Quizás por esto Jesús deja claro que va a reunirse con su Padre, que también es nuestro. Padre e Hijo, entidades distintas, pero unidas en comunión. La otra palabra clave es retener. Jesús le pide a María que no lo retenga. Lo contrario a retener sería dejar libre. Para reunirse con el Padre, Jesús necesita ser libre. La soledad y el silencio nos conceden esta condición, la libertad. La aparición a María es la primera de otras tantas que suceden a lo largo de lo que conocemos como el Vía Lucis o Camino de la Alegría. Jesús, una vez que se ha reunido con el Padre, comienza la andadura pascual, en la cual camina resucitadamente al lado de sus amigas y amigos hasta completar con ellos un proceso que les abre el corazón para entender lo que años atrás les había enseñado. Andadura que conduce a la libertad, una libertad que reúne. Cierro este paréntesis, pero nos quedamos con estas últimas palabras, la soledad y el silencio como catalizadores de una libertad que reúne. Ajardinar el mundo nace de esta dinámica, experimentar la libertad que reúne. El ser humano es humus, es tierra, pero se separa de ella a causa de la cultura. Cultura viene del latín cultus, cultivar, cuidar, trabajar, que deriva del griego quel, revolver o mudar. La cultura, pues, es esa acción del ser humano sobre la tierra o sobre la realidad para obtener frutos de ella, para poder vivir. La cultura, en su acción de cultivar, abre la tierra para crear surcos, la separa, la muta, la modifica, la adapta a su necesidad y a veces intenta acallar su vulnerabilidad. Las características de nuestras culturas en pleno siglo XXI nos dejan ver hasta dónde hemos llegado como especie para obtener lo necesario para vivir. Nos hemos ido separando cada vez más de la tierra, de la realidad,
desconociendo o desorientándonos de dónde venimos, hasta conseguir una brecha tan grande que, como decía Paniker, nos estamos perjudicando gravemente, a nosotros y al ecosistema mundial. En esto, Jesús nos sigue invitando a reunirnos con Dios, con nosotros mismos, con la naturaleza a la cual volvemos la espalda. Nos invita a ser María Magdalena, que se libere para reunirse con las hermanas y hermanos y les hable de esa naturaleza que también es Dios y nos espera pacientemente con los brazos abiertos. En ocasiones hablamos del arte, entre comillas, pero no hay un solo arte, más bien personas que sienten arte o viven artísticamente. Y quien vive así extrae de la realidad, de la vida, de la creación, la materia prima para transformarla en una expresión personal de su sentir. Esa vivencia artística es transformadora, tanto para quien la produce como para quien la contempla. Dicha transformación puede ser creadora o incluso destructora, de ahí que el arte pueda ser susceptible de ser instrumentalizado. El arte nos puede llevar al cielo, entendiendo este como un estado de comunión con la creación donde lo temporal y lo sempiterno cohabitan porosamente. Pero también una instrumentalización del arte nos puede encerrar en nosotros mismos, aislándonos de la comunión con lo creado, produciendo sentimientos de temor y terror que devienen destructores. Una manera de conectar con la realidad y percibirla de manera artística es precisamente el silencio, muchas veces acompañado de soledad. La perspectiva que ofrecen estas coordenadas vitales, la de la soledad y el silencio, nos ayuda a descalzarnos de falsas percepciones de la realidad y sentir nuestra filiación con la vida, descubriéndonos seres felizmente vulnerables. Cuando estamos en soledad y silencio, podemos contemplar, sentarnos con Dios en el séptimo día y ver que todo es muy bueno. Leonardo Boff, teólogo y filósofo, en su libro La tierra está en nuestras manos, dice del Génesis: sabemos que tales textos son tardíos y están fuertemente influenciados por la literatura profética. Por eso representan no ya la descripción de un pasado perdido, sino una profecía orientada hacia el futuro. Solo al final de la historia, cuando todo haya concluido, Dios mirando hacia atrás dirá: todo es muy bueno. A continuación, Leonardo Boff cita a Ernest Bloch, quien decía: la verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final. Y es que, como suele decirse, los extremos se tocan, o como plantea Alfredo Rubio, la muerte no es la, sino nos. Desde que nacemos contenemos nuestra propia muerte, somos seres vivos muriendo. Santa Teresa lo poetiza: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. La vida y la muerte comparten terreno. Conforme vamos envejeciendo, nos vamos haciendo como niños. Nos preparamos para volver a ser Génesis. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. De nuevo el humus del que venimos hablando. Leonardo, en los últimos párrafos de su texto, va concluyendo: entonces dará comienzo otra historia, porque no acaba nunca, sino que tan solo cambiará de orden, pero sin entropía, sin pérdidas dolorosas, con la alegría de quien está y se siente en casa para siempre. Esta es la utopía de los seguidores del Nazareno y de todos cuantos, con otras palabras y por otros caminos, han buscado esa misma plenitud. Una de las finalidades del arte, de las principales diría yo, es acercarnos al límite, poniendo en evidencia nuestra vulnerabilidad, colocarnos en situación de génesis, donde podamos contemplar que lo existente es bueno. Yo me atrevería a decir que la vocación del arte es llevarnos a la eutopía. Eu bueno, topos lugar, un lugar bueno. Para mí personalmente, el arte debe llevarnos a esos lugares buenos. A propósito de este génesis apocalíptico que liga el principio con el final, quisiera hacer presente a Guadalupe Amor, una poetisa mexicana del siglo pasado, quien publicó en 1953 sus décimas Adiós. Ella misma introduce su poemario diciendo:
empecé a escribir estas décimas por necesidad apremiante. Cuidé de que su forma fuese pura, respetando la más clásica tradición castellana. Quizás deseaba yo tratar a Dios con las palabras que él ya estaba acostumbrado, ya que lo que pensaba decirle era una expresión muy personal para comprometerlo de una manera o de otra. Y de ella quiero leeros una de sus décimas más hermosas. Dios será la salvación, pero es difícil hallarlo, porque no basta heredarlo y pedirle comprensión. Hay que abrirse el corazón y las entrañas rasgarse, y ya desgranada darse, olvidándose de todo. Hay que buscarlo de modo que Dios tenga que encontrarse. Y ya, casi para acabar, quisiera concluir mi aportación a este encuentro haciendo referencia a la alfarería, de la cual también nos habló Inma. Cuando se tornea o se modela una pieza, un cuenco, por ejemplo, se ponen en contacto los 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y la temperatura, que vendría a ser el fuego. En este proceso intervienen las manos y el cuerpo entero de la persona alfarera. En este proceso también se ponen en juego todos los sentidos: el olfato, ese olor a tierra mojada; el gusto, porque ese olor viaja hasta el paladar y despierta las glándulas gustativas; la vista, que va contemplando y custodiando el crecimiento de la pieza; y el tacto principalmente, ya que las manos dan y reciben, convirtiéndose en canal de las emociones. Nos dice el Génesis que Dios formó a la humanidad de arcilla. La escena es hermosa, porque podríamos imaginar a Dios con todos sus sentidos, mucho más que los nuestros, modelando algo parecido a Él o a ella, que gozara de la creación. Si dejamos de percibir el tiempo como algo lineal e intentamos experimentarlo como simultaneidad, captaríamos que siempre estamos en pleno Génesis, y Dios está aquí con nosotros, o mejor dicho, en nosotros, en nosotras, dándonos forma eternamente, acariciándonos, torneándonos a su imagen, deseando que gocemos de la realidad. Dios es el artista, Génesis de toda la humanidad artista, porque todas las personas poseemos capacidades artísticas que estamos poniendo en práctica sin darnos cuenta todo el tiempo. Gracias.